La suspensión perfecta se ha prorrogado. Sin embargo, Sunafil va a rechazar muchas de las solicitudes de los empleadores. Vamos a repasar algunos conceptos antes de explicar por qué. ¿Qué es la suspensión perfecta de labores? Es esa figura legal que me dice que el trabajador no va a trabajar durante algún periodo y el empleador no le va a pagar, por eso es perfecta, ¿no? No trabaja y no le paga. Esta figura ya existía en la norma general, en el tubo del decreto legislativo 728, sin embargo, por la etapa de emergencia que estamos atravesando, se han emitido diferentes normas, en específico el decreto de urgencia 038-2020 y el decreto supremo 011-2020-TR que de alguna manera lo reglamenta y permite que las empresas apliquen la suspensión perfecta a fin de aminorar los costos que están sufriendo o el daño económico que están sufriendo. Sin embargo, no está completamente abierto, no quiere decir que todas las empresas pueden mandar a sus trabajadores a su casa sin pagarles de manera fácil. Esto es previa aprobación del Ministerio de Trabajo y para que el Ministerio de Trabajo lo apruebe, la empresa tiene que cumplir ciertos requisitos. El primero de ellos es que tenga que acreditar que el trabajador no puede laborar de manera remota, principalmente por la naturaleza de las actividades o de los servicios que presta. Por ejemplo, si es un trabajador que trabaja en campo, haciendo ventas en campo o trabajando con maquinaria, esto no lo puede hacer de manera remota. O incluso, pudiendo hacerlo de manera remota, no lo puede mandar de licencia con goce de haber sujeta a compensación. ¿Por qué? Porque ha sufrido una gran afectación económica que tendrá que demostrar la empresa mediante una fórmula que está justamente señalada en el decreto supremo 011-2020 que acabamos de mencionar. Ahora no basta con que yo, empresa, acredite que no puedo aplicar el trabajo remoto y que no puedo darle una licencia con goce de haber sujeta a compensación. De manera previa a esto, yo tengo que haber seguido un procedimiento o buscado algunas opciones antes de mandar a suspensión perfecta laboral a un trabajador. Primero tengo que otorgarle el descanso vacacional pendiente de goce. Si le debo vacaciones al trabajador, tengo que pagárselas antes de mandarlo de suspensión perfecta. Esto no es previo acuerdo, esto es una facultad que se le da a la empresa. No necesita la empresa la autorización del trabajador para pagarle sus vacaciones mientras dure el estado de emergencia. Después se han señalado algunas opciones que sí necesitan el acuerdo entre trabajador y empleador. Sin embargo, el empleador tiene que acreditar que ha buscado negociar con el trabajador o con su representante si existiera algún sindicato en la empresa. ¿Para qué? Para acordar, por ejemplo, el adelanto de vacaciones que aún no se han gozado. Es decir, el trabajador ya no se le deben vacaciones, sin embargo, se puede acordar con el empleador que las vacaciones que se vayan a generar a futuro se puedan adelantar. Esto necesita un acuerdo. También la reducción de la jornada laboral con la consiguiente reducción proporcional de la remuneración o incluso la reducción de la remuneración siempre y cuando no sea menos de la remuneración mínima vital, que son 930 soles, u otras medidas, una licencia sin goce de haber sin necesidad de aplicar al Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Pero todo esto tiene que ser probado por la empresa antes de aplicar la suspensión perfecta. ¿Por qué? Porque Sunafil va a empezar a requerirme. Como habíamos señalado, se ha prorrogado el estado de emergencia en 90 días. Y el decreto de urgencia 038-2020 que habilitó la suspensión perfecta me decía hasta cuándo podía aplicar esta figura. Y me dice en su numeral 3.5 que yo la puedo aplicar hasta 30 días calendarios después de terminada la emergencia sanitaria. En ese entonces se había señalado 90 días hasta el 7 de junio, es decir, podía aplicarlo hasta el 7 de julio. Sin embargo, habiéndose prorrogado la emergencia sanitaria por 90 días más hasta el 7 de septiembre, el mismo Ministerio de Trabajo ha emitido un comunicado en el cual señalan que esta figura de la suspensión perfecta no puede exceder al 7 de octubre de 2020. Entonces ya está señalada la fecha. Los trabajadores que están en suspensión perfecta o cuyos empleadores van a solicitar la suspensión perfecta pueden solicitarla solamente hasta el 7 de octubre. No lo pueden mandar hasta diciembre a su casa, sino máximo hasta el 7 de octubre. Y como habíamos indicado, tendrá que acreditar en su solicitud todo aquello que señala la norma, el decreto de urgencia 038 y el decreto supremo 011. Pero ¿por qué se va a rechazar? ¿Por qué decimos que se va a rechazar? Porque muchas empresas no han aplicado esta figura, no saben cómo aplicarla y lo único que han hecho es mandar a sus trabajadores a su casa. Han presentado su solicitud, pero no la han sustentado. ¿Por qué? Porque no estaba tan detallado en la norma, pero si se leía bien, sí se indicaba que se iba a requerir esto más adelante. Incluso Sunafil ha ido más allá y ahora está requiriendo en un plazo de 3 a 5 días hábiles para que las empresas empiecen a sustentar
el por qué está mandando a sus trabajadores y está requiriendo información más allá de lo que señala la norma incluso. Vamos a ver uno de sus requerimientos. El requerimiento se está enviando de manera electrónica, ya que cuando se presenta la solicitud se debe señalar un correo electrónico habilitándolo para recibir estas notificaciones. Se firma con firma electrónica y empieza a requerirse la siguiente información. Primero, información nominal. ¿A qué se dedica la empresa? Tengo que señalar una nómina de trabajadores, es decir, todos los trabajadores que tiene la empresa. A pesar de que yo pueda haber aplicado esta figura solamente respecto a algunos trabajadores, tengo que indicar cuáles son todos mis trabajadores. Asimismo, tengo que señalar si tengo un sindicato y cuáles son los trabajadores sindicalizados, para luego deber sustentar por qué algún trabajador sindicalizado está siendo enviado a una suspensión perfecta. Si estoy en el registro de REMIPE, soy pequeña empresa o microempresa, también tengo que acreditar la inscripción. La lista de trabajadores comprendidos en la suspensión perfecta, los trabajadores sindicalizados que están en esta figura y la acreditación mediante medio físico virtual que sea comunicado a los trabajadores que yo estoy mandándolos a una suspensión perfecta. Correcto, no basta una llamada telefónica o decirle de manera verbal. Todo se debe sustentar mediante documentación, aunque también puede ser de manera virtual con algún correo electrónico o un mensaje mediante mensajería instantánea. La lista de trabajadores comprendidos en el trabajo remoto, si es que yo estoy aplicando esta figura, o aquellos a los que yo he enviado con licencia con goce de haber sujeta a compensación. Trabajadores del grupo de riesgo. Y sustentar con documentación también el destino de los subsidios de origen públicos otorgados en el marco de la emergencia sanitaria. Es decir, si yo como empresa he accedido a un subsidio para la reactivación de mi actividad comercial, yo tengo que sustentar qué destino le he dado a ese dinero que he recibido. ¿Por qué no he pagado las vacaciones adelantadas antes de mandar a un trabajador a suspensión perfecta? Tengo que señalar ahí mis estados de cuenta, a dónde recibí el dinero y a dónde se fue. Y los motivos respecto a las actividades, puestos y trabajadores en donde persiste la prestación de servicios. Es decir, ¿por qué algunos se quedaron y a otros los mandé de suspensión perfecta? Porque a unos sí y porque a otros no. Todo esto va a tener que sustentar. Además de ello, todas las constancias por medio físico y virtual que acredite la documentación o comunicación dirigida a los sindicatos o a los trabajadores afectados por esta suspensión. Debo sustentar lo que ya se había señalado, a quienes le he dado vacaciones o si a los que he mandado a suspensión perfecta ya les otorgué las vacaciones. Asimismo, si busqué acordar con ellos o negociar con ellos el adelanto de vacacional que se vaya a generar al futuro o la reducción de la jornada o remuneración. Todo esto lo puedo acreditar mediante cartas, correos electrónicos, actas de reuniones que yo pueda haber tenido. Además de ello, en caso de aplicar la imposibilidad de aplicar el trabajo remoto, documentar por qué no puedo aplicar el trabajo remoto, a qué se dedica mi empresa, por qué no puedo trabajar desde mi casa, o en caso que es la imposibilidad de aplicar la licencia con goce de haber compensable, por qué. Acá viene todo el sustento de acuerdo a las fórmulas del Decreto Supremo 011-2020-TR, incluso otras que estime necesarias. Entonces, estos son los requerimientos que está indicando que debo sustentar SUNAFIL y está dando un plazo bastante corto de 3 a 5 días hábiles. Por ende, muchas empresas van a ver rechazadas sus solicitudes. Sin embargo, si les rechaza las solicitudes o son declaradas improcedentes, ¿qué va a pasar? Como es una solicitud administrativa, todas las empresas están facultadas a apelar esta resolución y se tendrá que ver en una segunda instancia si se otorga o no se otorga la suspensión perfecta de labores. Pero incluso aún agotada la vía administrativa, que es el pronunciamiento en segunda instancia, las empresas van a poder judicializar esto, es decir, a irse a un proceso judicial para revocar esta resolución, un proceso judicial que demora bastantes años. Mientras tanto, si el trabajador, que está comprendido dentro de la suspensión perfecta, ha visto rechazada la solicitud de parte de su empresa, ¿qué va a pasar con ellos? La empresa tendrá que pagarle a los trabajadores todas las remuneraciones dejadas de percibir durante todo el periodo que se les envió a su casa. Y si la empresa ya reactivó o inició sus actividades, tendrá que reincorporarse también el trabajador de corresponder. Esperamos que esta información les haya servido y si tienen alguna duda o comentario pueden ponerlo en los comentarios del video. Gracias.